Los ruidos de un cuerpo, de Armando Pereira. Mi cuerpo se ha convertido en un saco de trastos viejos. Hace ruidos todo el tiempo cuando lo llevo a caminar o incluso cuando lo dejo arrumbado en un sillón. Hace ruidos que nadie escucha, que solo van dirigidos a mí. A veces no se levanta de la cama. Pasan días y él solo se encorva más y más, como si solo quisiera volver a su etapa fetal. He querido sacarlo a pasear por la colonia, que los vecinos lo vean, que los perros le ladren, saber de alguna forma que mi cuerpo existe todavía. Pero él se acurruca en un sillón y cierra los ojos. Mi cuerpo es un montón de huesos que hacen ruido, que no quieren a nadie, que solo quisieran quedarse quietos. Entre mi cuerpo y yo hay una distancia infinita. No puedo vivir con él. Estoy harto de verlo dormir, de hacer ruidos incesantemente en el sueño. Quisiera que al fin se quedara callado, sin movimientos, sin ruido, que sus huesos dejaran de chirriar, de intentar esa burda sinfonía de tornillos y tuercas oxidados. Hola, bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput, un retorno a la oralidad cuando la literatura pasaba por los oídos y el escritor le daba gran importancia a la materia fónica. Un canal en que nos interesan los temas culturales, atemporales, más allá de un espacio, más allá de un tiempo. Si no te has suscrito, hazlo. Aquí siempre habrá sorpresas. Al final de este video, si te ha gustado, pon me gusta. También puedes activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. El 13 de diciembre de 2023, el narrador, ensayista e investigador Armando Pereira, nacido en 1950, falleció. Por fortuna, pude grabar con él para este canal 2 videos. Uno en torno a su obra y el otro en torno al Diccionario de Literatura Mexicana del siglo XX que hicimos juntos con Angélica Tornero y con Claudia Albarrán. En este momento transmito algunas secuencias de ambas charlas que sostuvimos Armando, Claudia y yo, o Armando y yo, en esos videos. Si gustas, puedes verlos completos en este canal. Y justo porque se cumple por estas fechas un año del fallecimiento de Armando, decidí hacerle un breve homenaje. Para ello, he invitado a Eloy Urroz, narrador y ensayista, a Eduardo Casar, poeta y narrador, también profesor de la UNAM, y a Claudia Albarrán, investigadora, ensayista, viuda de Armando Pereira. Antes de darles la palabra a mis compañeros, hablaré sobre algunos de mis recuerdos de Armando Pereira. Ya en el blog de Filopalabra publiqué en 2 entregas mis reseñas sobre sus libros. Toda la construcción imaginaria y reflexiva, el diálogo por escrito que yo mantuve con una buena parte de su obra.
En una entrega recopilé los textos que tratan sobre sus libros creativos, en la otra sobre sus investigaciones literarias. ¿Cómo conocí a Armando Pereira? Fue a finales de 1993, hace ya más de 30 años. En aquella época yo gozaba de relativa estabilidad económica y emocional. Publicaba en el suplemento El Gallo Ilustrado del desaparecido periódico El Día y daba clases de literatura en una preparatoria particular a personas, con honrosas excepciones, a quienes la literatura les importaba un reverendo bledo. Cuando conocí a Armando, mi padre, un compositor y profesor de música puertorriqueño, es decir, estadounidense, llevaba algunos meses de fallecido. Yo ya había abandonado la carrera de música debido a una tendonitis y concluido la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, con mención honorífica. Trabajaba, publicaba y al mismo tiempo estudiaba la maestría en Letras en la Facultad de Filosofía. Mi deseo era llevar a cabo una investigación sobre la relación entre política, mito y literatura. Me inscribí entonces al curso Novela de la Revolución Cubana, que impartía el doctor Armando Pereira. Yo fui parte de la última generación que pasó por ese curso. En el siguiente semestre, Pereira empezaría uno nuevo, sobre la llamada generación del medio siglo, o de la Casa del Lago, o como quiera llamársele. Recuerdo aún el día en que, después de leer mi trabajo final de Novela de la Revolución Cubana, que en casi nada se relacionaba con el asunto general de la asignatura, ya que versaba en torno del hombre del subsuelo dostoyevskiano, aplicado a una novela de Edmundo Desnoes, Armando se entusiasmó tanto con él que me ofreció sugerirlo para su publicación, y hasta me insistió en cambiar el rimbombante título que yo le había puesto para hacerlo parecer como un ensayo de la materia, por el más sencillo e intenso título El hombre del subsuelo, que después publicaría en el libro El engaño colorido, ya tiempo después. A mi maestro poco le importó que casi no me haya referido a la novela de la Revolución Cubana ni a su asignatura. Le interesó la originalidad del texto, el tratamiento del tema, el estilo. De inmediato comprendí que, ante todo, Armando era rigor y no rigidez, apertura mental y no cuadratura. En otras palabras, era una actitud ante la vida y ante el conocimiento. Recordé entonces aquellas palabras de Borges sobre Pedro Enrique Sureña. Maestro, dice el sabio argentino, no es quien enseña hechos aislados o quien se aplica a la tarea mnemónica de aprenderlos y repetirlos, ya que en tal caso una enciclopedia sería mejor maestro que un hombre. Maestro es quien enseña con el ejemplo una manera de tratar con las cosas, un estilo genérico de enfrentarse con el incesante y vario universo. Pues bien, le cambié el título a mi ensayo y lo publiqué, no una, sino por lo menos 4 o 5 veces en distintos medios, siempre con algunas variantes en el contenido y en el título, hasta que por fin salió en el libro El engaño colorido, del que ya hablé hace rato. Aquel día, antes de despedirnos, Armando me dijo que me necesitaba para un proyecto sobre literatura mexicana y me invitó a inscribirme en su siguiente curso en torno a la generación del medio siglo. No quiso revelarme de qué se trataba ese proyecto porque aún no lo tenía del todo claro y tendría que haber una reunión, pero agregó que había promesa de darnos a los investigadores una plaza en el Instituto de Investigaciones Filológicas una vez concluido el trabajo. Obviamente tal promesa nunca se cumplió, pero los años de aprendizaje que obtuve con esa labor son invaluables, y lo más invaluable fue la fructífera amistad que se inició con ella. Armando y yo nos vimos un par de veces durante las vacaciones, en algún bar, en mi casa, en la suya. Yo partiría para Quebec y no sabía exactamente cuánto tiempo me quedaría allá. Finalmente me fui a Quebec, donde permanecí 2 meses. Regresé con 2 maletas atiborradas de libros
acompañados por docenas de botellas de jarabe de maple para endulzar la lectura. Armando me habló entonces por teléfono. Vamos a vernos, me dijo. Nos encontramos una tarde fría y nublada en el Sanborns de San Ángel, más bien en el bar del Sanborns de San Ángel. ¿O fue en el de San Jerónimo? ¿Qué importa? El santo. Aún recuerdo que yo pedí una piña colada con vodka y él un whisky. Tú no bebes, exclamó. Tú te alimentas. Échate un whisky. ¿Qué es eso de piña colada? Allí, con el calor de las bebidas, me habló del proyecto. Aún no se definía quién más participaría. Tuvieron que transcurrir meses. Al fin se contrató a 4 personas, 3 mujeres y yo. A una de ellas Armando terminaría despidiéndola del equipo, pues al parecer solo investigaba en libros de texto para secundaria, o eso sentimos los demás. Nos quedamos Angélica Tornero, Claudia Albarrán y yo como investigadores. Al último me tocaría revisar y corregir el diccionario en sus 2 ediciones, pues la correctora a quien se contrató lo hizo mal. Pereira estaba enfurecido. Durante la realización del diccionario, tuvimos que viajar a varios rincones de la República con viáticos de tercera y aviones de quinta. Una vez estuvo a punto de caerse uno en el que yo iba rumbo a Monterrey, y años después me enteré de que esa línea aérea quebró. Uno de sus aviones, tal vez donde yo había viajado, efectivamente se cayó, y claro está, murieron los pasajeros y la tripulación. También tuvimos que enfrentarnos a la provincia de aquellos tiempos, es decir, a bibliotecas desorganizadas o incluso habitadas por ratas. Me refiero a los roedores peludos, no es una metáfora política, ni con políticos. En aquella casi prehistórica época no había internet para la gente común y era necesario contactarse con personas de carne y hueso en asociaciones, universidades, instituciones literarias, cafés, bares, cantinas. Ojo, estoy hablando de 1994 al 2000. En este último año apareció la primera edición del diccionario. La segunda, aumentada y corregida, se publicaría en 2004, ya con un índice onomástico que sugerí y realicé pese al escepticismo inicial del equipo. Pero volvamos atrás. Antes de empezar con el diccionario me inscribí en la nueva asignatura de Pereira y allí ocurrió algo de lo que le estaré agradecido toda la vida. Conocí y leí a una de las generaciones más brillantes de la literatura mexicana. Hasta entonces, de aquella etapa, yo solo conocía a Salvador Elizondo y a José Emilio Pacheco, entre otros pocos nacidos a finales de los 20 y durante los 30 del siglo pasado. Huberto Batis fue mi maestro en la licenciatura y con él recibí un baño de chismografía literaria, pero nunca leímos a los de su generación. Yo no conocía ni a Inés Arredondo, ni a Juan García Ponce, ni a Juan Vicente Melo, que para mí fueron auténticas revelaciones. De Melo solo conocía un par de artículos de los años 60, donde este escritor mencionaba a mi padre y enaltecía su música como algo propositivo en comparación de los demás compositores. Los amarillentos pedazos de periódico estaban pegados en un álbum paterno que llegué a ver desde la infancia y me llamaba la atención el apellido, Melo, y el hecho de que el autor haya sido crítico musical. Yo me decía, ok, vale, muy ad hoc el apellido con la profesión. Nunca sospeché que ese señor era autor de una obra maestra, La obediencia nocturna. Todo esto se lo debo a Armando. Mi trabajo final para su materia, sobre De Ánima, de Juan García Ponce, entusiasmó tanto a mi profesor que pronto aparecería publicado en la primera plana del suplemento Sábado, dirigido por Huberto Batis, y luego se publicaría en la obra colectiva Juan García Ponce ante la crítica, coordinada por Pereira en Editorial Era. Él también me invitó a un congreso internacional sobre la generación del medio siglo que se llevó a cabo en la Universidad Veracruzana de Jalapa, donde conocí a Magda Díaz y Morales. Esto fue en 1994, donde me tocó dar una conferencia magistral, la primera que daba en mi vida,
sobre García Ponce. Y tal como antes yo lo había hecho con Ernesto Sábato, con Miguel Ángel Asturias, con Martín Luis Guzmán, leí la obra completa de Juan e hice mi tesis doctoral sobre él, tesis que dirigiría Armando, aunque él confiaba tanto en mi trabajo que me dejó en absoluta libertad. Solo me decía, todo va muy bien, todo va muy bien. Y había dirigido también antes ya mi tesis de maestría, un estudio comparativo entre Martín Luis Guzmán y Miguel Ángel Asturias. Y también me decía, todo está muy bien. En esa época presenté mi proyecto para obtener una beca de jóvenes creadores en el FONCA. Armando me firmó una carta de recomendación. En 2 ocasiones gané dicha beca, en ensayo y en cuento. En ambas, Armando me apoyó con una carta. Cuando publicó su novela de la Revolución Cubana, me invitó a presentar este libro y escribí el texto Armando Pereira en busca de la Revolución Perdida. Era, creo, la primera vez que yo presentaba un libro. Y mientras realizaba la tesis sobre García Ponce con una beca de CONACYT, que también solicité con una carta de recomendación firmada por Armando y escrita por mí, yo cumplía con mis entregas para el FONCA, donde conocí, por cierto, a Adolfo Castañón, con quien también entablaría una fructífera y larga amistad. Y continuaba impartiendo clases y también seguía con las investigaciones para el Diccionario de Literatura Mexicana. Me dividía en distintas microparcelas para cosechar diferentes frutos a la vez, pero de algún modo en casi todas estaba involucrado Armando, en otras Adolfo, en otras Carmen Armijo, quien como coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas me había incluido en un proyecto PAPIME, de donde saldría un viaje a Madrid, esta vez en mejor línea aérea, y mi libro Cómo argumentar. Era el año 2000 y gracias a la recomendación de mi amiga Carmen se publicó en la Coordinación de Humanidades lo que fue mi tesis de licenciatura sobre Ernesto Sábato, y también gané un buen dinero con el premio de ensayo Juan García Ponce. Simplemente envié un fragmento de mi futura tesis doctoral y al parecer le gustó al jurado. Ya no recuerdo quiénes fueron los miembros del jurado, pero aclaro que no estaba Armando. En 2002 terminé por fin la tesis y la presenté en la facultad. Pereira la defendió a capa y espada, sobre todo contra un sinodal que pretendió saber más que nosotros y quedó en franco ridículo. Aún recuerdo cómo me criticó por haber incluido a Herbert Marcuse, el libro Eros y Civilización, cuando ni siquiera este sinodal sabía que el traductor de ese libro era el mismo Juan García Ponce y que muchas de las ideas que estaban en este libro también correspondían o coincidían con algunas de Juan García Ponce. Todavía recuerdo estos raquíticos argumentos para descalificar la investigación. Como quiera que sea, y meses después, no sé cómo, el manuscrito de mi tesis, o más bien el mecanuscrito, llegó a manos de Juan García Ponce, quien lo leyó y no sé cómo consiguió mi teléfono y me llamó por intermediación de María Luisa Herrera, su secretaria. En fin, nos vimos en varias ocasiones, conversamos. Armando siempre fue ajeno a las payasadas desmotivadoras de los kafkianos laberintos de la burocracia cultural y de quienes, en busca de huesos, se adhieren a los machos alfas de las jaurías administrativas o disque literarias. Al contrario, Pereira apoyó incondicionalmente y en la medida de sus posibilidades a quien sabía que había que apoyar. Sobre los laberintos de la burocracia cultural mexicana, donde, al igual de lo que ocurre en los gobiernos, muchas plazas están comprometidas a los amigos o familiares, y también hay expertos en aviación, o ya tratándose de investigadores, más bien difusores o antologadores, cuando no talacheros y recicladores profesionales de trabajos ajenos o propios. Armando nunca tuvo pelos en la lengua para hablarme en confianza de los turbios manejos de la mediocridad de algunos personajes empoderados
de las corruptelas de autoencumbrados y se comportó conmigo como un verdadero hilo de Ariadna, advirtiéndome de envidias, celos, plazas comprometidas y otras linduras que se relacionan más con el dinero que con el amor a las letras. A pesar de haber nacido en Guatemala y tener pasaporte español, él conocía muy bien las debilidades y fortalezas del campo literario mexicano. No por nada quiso ir mucho más allá de lo que le encomendaron cuando le propusieron como diccionario de literatura mexicana un simple fichero de datos puntuales. La labor a menudo ensayística que hicimos Claudia, Angélica, Armando y yo fue y ha sido única en su género en México. Por supuesto, no está agotada, ni mucho menos, y podría continuar. Pero más allá de la niebla de dicho campo, el mexicanismo y universalidad de Armando Pereira se reflejan en obras como Narradores Mexicanos, 1947-1968, que escribió en coautoría con Claudia Albarrán y que amablemente ambos me dedicaron, o el libro México en la imaginación europea, para no referirme de nuevo al Diccionario de Instancias Mediadoras de las Letras, del que también Claudia, Armando y yo hablamos para este canal de YouTube, Grandezas de Lilliput. La amena charla puede mirarse en internet. Por ello, no ahondaré aquí en todas las reuniones, pláticas, discusiones y camaradería que envolvieron aquella época durante más de 10 años de nuestras vidas. Tampoco me referiré a la queja que los tres expresamos sobre el manejo que se le dio al diccionario y otros asuntos en que se entremezclan los esquemas preconcebidos, actitud propia de académicos a ultranza y dueños de panaceas teóricas, los celos profesionales, actitud propia de gente que se adueña de una época, de un autor o de una tendencia literaria y come de ella y de paso alimenta a su familia, y en contraste con estas dos actitudes, el afán de libertad artística y académica con responsabilidad y pasión, actitud propia de gente como Armando. Daré un solo ejemplo que en algo tiene que ver con el diccionario. En una ocasión, le obsequié al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM mi edición crítica de 2 novelas de Ignacio Manuel Altamirano que yo había hecho por encargo de Antonio Lorente Medina de la UNED de Madrid, a quien conocí gracias a Adolfo Castañón y con quien yo organizaría un congreso internacional sobre narrativa de la Revolución Mexicana en Pamplona. Era entonces deseable y sensato que alguien escribiera una reseña sobre la mencionada edición de Altamirano, una simple reseña sobre un libro de más de 500 páginas, y que esta reseña apareciera en la revista Literatura Mexicana, donde yo además había ya colaborado en sucesivas ocasiones. Entusiasmado, mandé pedir un ejemplar a España porque ya no tenía. Sin embargo, oh desilusión, gasté dinero y tiempo en vano. La reseña jamás apareció, tal vez el ninguneo se debió a los celos o a la negligencia. No me habría importado que criticaran la edición, pero ni eso. Moraleja bíblica: no oséis invadir los temas de los investigadores de gabinete que se han adueñado de ellos, pues sufriréis calamidades. Pues bien, algo similar le hicieron a Armando con un nuevo proyecto que traíamos en mente: elaborar un diccionario igual al que hicimos, pero del siglo XIX. Yo por lo menos tenía una gran cantidad de material. Respuesta: desconfianza y ninguneo. Los interesados pueden escuchar esta charla en el video de Grandezas de Lilliput sobre el diccionario de literatura mexicana. Pasaré mejor a otros asuntos. Finalmente, lo esencial, a pesar de los escollos, es que la amistad continuó. Publiqué mi primer libro de cuentos y le dediqué uno de ellos a Armando Pereira. Él, por supuesto, fue uno de los presentadores. Y como en el ping-pong, cada vez que alguien publicaba un libro,
el otro lo presentaba o escribía y publicaba sobre él, sin importar que la obra fuera creativa o de investigación. Él jamás se negó a mis invitaciones para presentar libros y siempre lo caracterizó una inmensa generosidad y empatía. Desde el inicio coincidimos en muchas cosas. Por ejemplo, en la necesidad de excluir a toda costa el deplorable lenguaje académico o academizante, lleno de vicios, muletillas, formulitas y pedantería gratuita, como ocurre con el lenguaje jurídico o administrativo, en pro de un estilo literario que indaga con fuerza y eficacia y también con intensidad en la materia, sin importar si se trata de una investigación, una novela o un cuento. Yo siempre he creído, y estoy seguro de que Armando también, que hay mucho de investigación en la creación y debe haber mucha creatividad en la investigación. Ambas actividades no están divorciadas ni se oponen. El juez de los divorcios es el incapaz de realizar ambas tareas o alguna de las dos. Robert Musil, el escritor austriaco, escribió: "El saber es una actitud, una pasión". Y también, no es cierto que el investigador busque la verdad, es la verdad la que lo busca a él. Armando jamás padeció de esas discapacidades mentales llamadas envidia o celos profesionales. Al contrario, siempre celebraba si a alguien le iba bien. ¿Acaso intuía que la verdad o la imaginación lo había encontrado? Gracias a él, yo aparezco, por ejemplo, en el Diccionario de Escritores Mexicanos de Aurora Ocampo. Sin que yo le dijera nada ni me enterara, él tuvo la iniciativa de hablarle de mí a Aurora. Gracias, Armando, donde quiera que estés. En definitiva, si yo no hubiera conocido a Armando Pereira, mi vida habría sido muy distinta. ¿Mejor o peor? Lo ignoro, pero las cosas sucedieron así, y la amistad siguió prosperando con complicidad. En una profunda relación de intelectos, siempre queda exiliado el infantil concepto de competencia, porque cada obra es única e insustituible, como cada amigo lo es, pues no nos dedicamos a fabricar zapatos ni cremas faciales como para andar compitiendo. A don Alfonso Reyes le gustaba decir que todo lo sabemos entre todos. Esta frase popular cobra sentido entre iguales o semejantes, entre individuos afines. Armando, espíritu seguro, libre, lúdico, quería que sus amigos también lo fueran. Antes de concluir, deseo que la imagen que voy trazando de Armando sea todavía más personal. Con Claudia Albarrán, él tuvo a su hija única, Anita, a quien conocí cuando ella tenía 3 años. Recuerdo cómo jugaba en el jardín mientras los adultos leíamos en voz alta y comentábamos textos. Bebíamos y discutíamos sobre Arredondo, García Ponce, Kafka, Miller, Musil, Bataille, Derrida, Blanchot, Gilles Deleuze, Guattari, o sobre algún texto de la autoría de cualquiera de nosotros, o hacíamos todo eso y continuábamos después de que Anita se dormía. Recuerdo que Julián Mesa estuvo en varias reuniones, también Carlos López y otros personajes que ahora se me escapan. Armando y Claudia, siempre como chimeneas ambulantes o como humanos humeantes, dejaban alrededor un intenso aroma a tabaco, alquitrán y no sé cuántos químicos por el estilo. En esa época yo ya no fumaba, el tabaco me había abandonado, pero aceptaba el sacrificio de estar envuelto en humo por la exquisitez de la compañía, por las conversaciones, por la cultura, porque yo siempre salí enriquecido intelectualmente de esa casa, aunque con los pulmones y la garganta, bueno, ya podrán adivinar, pero eso era lo de menos. A Armando le importaban mucho más las acciones que las palabras, que a veces se le perdían, como en Las palabras perdidas. Y no me refiero a las memorias de Mauricio Magdaleno, sino a la novela de Pereira. Pero a veces las palabras amanecían en el desierto, se volvían sensación táctil y hacían lectura de cuerpo. A menudo mantenían los beneficios de la costumbre, pintaban un grafiti en la puerta de alguna universidad
pasaban por el ojo de la aguja, imitaban el ruido del mar mientras verificaban al ausente, desprendiendo fotos de un álbum familiar, o jalaban la cuerda del pozo. Alguien las empalaba en tierra de tártaros, o quien las pronunciaba se convertía en víctima de un blackout y luego ya no recordaba lo que había dicho o hecho. Me acuerdo de una vez en que un sábado por la mañana, después de una de aquellas reuniones interminables, Armando y yo fuimos al supermercado a surtirnos de ya no recuerdo qué, aunque lo intuyo. Claudia y Anita se habían ido, creo, a Valle de Bravo. Armando me dijo, me voy a ir sin zapatos. No le creí hasta que lo vi salir descalzo. Le respondí, no, no hagas eso. Nos metimos en su coche y condujo así, descalzo. En el supermercado todo mundo se le quedaba mirando, se nos quedaba mirando con extrañeza. Esa mañana, sin saberlo, asistí a una muy buena obra de teatro del absurdo, pero así actúan de repente los espíritus libres y divertidos. Para ellos resultan más trascendentes las acciones que la palabrería. Tal vez también por eso Armando, uno de los mejores narradores de los últimos tiempos, tejía historias en la cotidianeidad y no odas al calcetín. En una de las charlas que sostuve con Armando en este canal, él dijo que la muerte no es solamente la idea de dejar de vivir, sino la idea de que con nosotros muere todo un mundo que hemos pensado. Sin embargo, la muerte hasta hoy puede dejar huellas, rastros de quien murió. Armando tuvo una hija de carne y hueso, pero a los demás nos dejó muchos hijos de papel que nos hablan desde la letra impresa, con voz suave y convincente, porque para este autor la calidad y la accesibilidad del lenguaje, por su ritmo y su tono, siempre fue preponderante y siempre se alejó, como de la peste, del academicismo pedante, pretendidamente científico, entre comillas, de la mayoría de críticos e investigadores, o peor aún, de filósofos que oscurecen gratis el estilo para conquistar un poder sobre el ignorante y pusilánime lector. Armando quiso que su obra se comprendiera y optó por la claridad y la intensidad del lenguaje, calidad sobre cantidad, claridad sobre oscuridad. Así era Armando en vida y obra, o así es como mis recuerdos han reconstruido con necesaria parcialidad su imagen. Muchas gracias. Eloy, vamos a empezar contigo. ¿Cómo conociste a Armando? Pues antes que nada, muchas gracias, Juan Antonio, por esta invitación a este homenaje al año de fallecimiento de nuestro queridísimo hermano Armando. Gracias, Claudia, por estar aquí. Y también, Eduardo, gracias. Y todos los que van a participar en este homenaje, pues qué padre que podemos recordar, ¿no? Armando. Y bueno, pues yo caí en la dirección de la revista de la Universidad de México, no sé si 89 o 90, tengo un poco difuminados los años. Llegué a pedir trabajo porque mi papá me dijo, tienes que ir a trabajar, huevón. Y entonces, pues, ya alguien me dijo, pues ve a la dirección estaba en Insurgente Sur, no sé si se acuerdan, y pues yo llegué ahí a tocar. Yo estaba buscando, pues, al director, pero me dijeron, no, pase con el señor Armando Pereira. Yo toqué la puerta, entré, y me dice, siéntate. Desde que lo vi ya me cayó muy bien. Me cayó muy bien. Dije, digo, diferente el estilo a Fernando Curiel, que también lo quise mucho, pero el estilo era muy diferente, ¿no? Del de los dos. Pero yo a Fernando no lo conocí no hasta después. Fernando era el jefe de Armando, ¿no? Y creo que era el subdirector Armando, ¿no? Y le dije, pues oye, estoy buscando chamba y pues, ¿qué sabes hacer? Le digo, pues corrector de estilo, pues estudio letras, estudio o empezaba a estudiar letras o quería estudiar letras, no me acuerdo muy bien,
pero pues muy buena onda, no me hizo ningún examen y me dice, pues es tuya la chamba, necesitamos un corrector de estilo. Es más o menos lo que recuerdo y estuvo muy padre, la verdad, desde entonces ahí quedó muy claro ese signo indeleble de Armando de ser muy generoso. ¿Y cuánto Yo creo tiempo que estuviste ahí? ¿Estuviste en el consejo de redacción de la revista? no, No. eso me pusieron en el consejo ya más recientemente. En esa época yo era chichincle de achichincle. Ah, bien, nada más hacías las correcciones, las ediciones Sí, de textos y sí, todo. sí. Y luego me acuerdo, llegó Carmina, ay, ¿cómo se? Bueno, ella todavía trabaja ahí, no ahí en la revista, en la UNAM, creo que hace punto de partida. Carmina Sí, me Narro. acuerdo. ¿Cómo? Carmina Narro. Sí, Carmina Narro. Y luego también estaba Adriana, Claudia, ¿cómo se apellidaba nuestra amiga Adriana? Ay, Eloy. Bueno, era amiga de Claudia también, que terminó siendo profesor en Harvard en esa Adriana época. González. No, No, Eh, no, no. esa es no, otra Adriana, que, que también es que, nuestra amiga. que también amiga y que también escribía para la revista a veces, Ujú, sí. Adriana Gutiérrez. Adriana Gutiérrez, sí, que luego fue mi novia también. ujú. Eso Sí. ya fue Ay, Eloy. después. Eso, ay, Eloy, ay, Eloy. Pues es culpa de Claudia que por qué invita a colaborar a bellezas. No, 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 tú eres, qué barbaridad, le tiras a lo que se mueva, qué bárbaro. No, Yo no no. tengo la culpa. Bueno, y entonces a partir de ahí empezó nuestra amistad de una manera muy natural, espontánea, padrísima. Supongo que como con ustedes, ¿no, Eduardo y Juan? Armando era muy abierto a recibir cualquier, pues casi yo diría cualquier tipo de persona, así como cualquier poética también. No era de los que oponían resistencia cuando le presentabas un estilo diferente, una manera de ser diferente. No era envidioso, era No, comprensivo, no era y era envidioso. muy abierto. Ahora, también no, sí, sí, abierto en el sentido de que se hacía muy fácilmente amigo de sus alumnos, o sea, la relación no era jerárquica para nada, siempre Sí, los no, no. invitaba a la casa, estaba muy atento, o sea, no es tanto que fuera abierto, porque no invitaba a cualquier persona y no se hacía amigo de cualquier persona tampoco, tenía o sea, podía haber hecho, por ejemplo, el primer intento, tratar a alguien, pero cuando esa persona le entusiasmaba, entonces sí se volvía un amigo entrañable, pero no era muy abierto. O sea, Claro. era bastante selectivo, digámoslo así. Pero Sí, sí tenía una relación muy padre con sus alumnos, antes, durante y después del curso, pero la amistad que hizo con ustedes, bueno, en el caso de Lalo no fue así, lo contará, ustedes dos, incluida yo, fuimos alumnos de él. Lalo no, fue compañero de banca y ya nos contará cómo fue el encuentro, pero no era Armando una persona, era muy afable y era una persona que se permitía una conversación de entrada, pero ya entra en una amistad entrañable como la que tuvo con ustedes, era muy selectiva, no perdía el tiempo con cualquier persona. Claro, claro, eso sí es verdad. No, no puede ser así absolutamente abierto, no, no hay absolutos. Dentro de lo selectivo, pues sí tenía una apertura para admitir distintos tipos de personas. Sí, y bueno, te interrumpimos, Eloy. no, yo nomás quiero añadir una cosita y es decir, la verdad, que dos cosas. Una, creo que a Armando le gustaba las personas desparpajadas, abiertas, neta, casi sin filtros. Él no era mucho de filtros y eso él rápidamente tenía mucha sensibilidad, creo yo. Esa es mi Directas. percepción. Y la otra cosa es que yo de verdad, desde que lo conocí o al pocos semanas de conocerlo, yo dije, yo quiero que este güey sea mi cuate. Es charming, es culto, le gusta lo que a mí me gusta, etcétera, etcétera. Todas las cosas que a mí me gustaban y aparte, pues mayor que yo, pues unos 15 años, no sé cuántos años era mayor que yo. Entonces era obvio que pues yo muy rápidamente me sentí mantado por Armando, ¿no? Y cuando lo leíste, ¿cómo te pareció su No, obra? imagínate, me leí primero sus ensayos, pues yo empecé por los ensayos, después fue con las novelas y con los libros de cuentos y ya al final pues, con la poesía.
pero no, impresionante. Mira, yo lo digo, lo escribí en algún par de veces. Para mí, sinceramente, para mí era una de las, para mí, de las tres mejores prosas de México. Bueno, no Sí. estoy hablando de Alfonso Reyes, estoy hablando de nuestra época. Y yo siempre lo decía, escribía como los dioses y yo lo ponía igual o mejor que Fabio y que Sandro, que también eran tipos que, pues bueno, Sandro ya falleció, ¿no? También, que quise mucho, fueron también mis maestros y los tres, Armando, qué prosa, qué manera de escribir. O Qué sea, manera de escribir. qué manera de escribir. Uno lee las cosas de Armando, ya sea narrativa o sea un ensayo, y uno dice, quiero escribir así. Uno quiero escribir así. No sé si qué les pasaba a ustedes. Sí, a mí me impresionaba su ritmo, ¿no? Los manejos de los tonos, los efectos sensoriales, la sugestión visual. Te imaginabas todo perfectamente bien, te lo imaginas. Entonces, Yo no es de quisiera esos que saber, les deja a toda la imaginación a los lectores, sino que realmente es un autor que tiene imaginación, sí, sí, plasma las imágenes como sí. deben ser en su sitio adecuado, con un gran equilibrio. ¿Tú qué piensas de esto, Eduardo? Sí, la prosa de Armando era muy clara, muy fácil de leer y uno sentía curiosamente cierta paz a la hora de estar leyéndolo. Yo conocí a Armando cuando comenzaba a escribir. Nos conocimos en 1971 en mis primeras clases, nuestras primeras clases en la carrera, particularmente en una que era la que daba Héctor Valdés, que era, digamos, teoría literaria o metodología se llamaba, como se llamara, y ahí nos sentamos juntos, él me pidió una pluma y yo traía mis plumas, wherever de esas de botoncito, y les cambiaba el color, tenía una rosa y verde y una verde y rosa, cambiaba las tapas y le di una, ¿sí? Para mí es muy significativo ese acto de Dio, quédatela. Yo tengo una igual, pero con los colores invertidos. Y fue muy significativo porque realmente hicimos una amistad ahí desde ese principio. Y para mí fue además decisivo porque yo entré a la carrera siendo un hombre deslumbrado por Rayuela, pero no sabía ni de qué se trataba la carrera. Y, eh, y Armando me preguntó, oye, ¿y tú qué escribes? Yo iba como lector. Y yo dije, híjole, pues yo no escribo nada, pensé para mí. Dice Armando, no, mira, ese chileno que está ahí escribe cuentos. ¿A Yo también Nelson? escribo cuentos, Nelson Oxman. Ah, Aquel hace teatro, Ariel Contreras. ujú. eh, y entonces yo dije, bueno, pues voy a escribir un poema, que es lo más chiquito y fácil y rápido. Y entonces escribí mi primer poema y llegué con él y se lo presenté y le dije, mira, aquí está, soy poeta yo, mi primer poema. Y entonces me dijo, ah, qué bien, ¿no? Armando andaba, eh, no tenía coche, yo sí tenía en esos momentos, lo llevé a su casa y ahí llegamos a la calle de Indiana, en la colonia Nápoles, y yo me sentía verdaderamente un hombre grande, ya eh, excombatiente, todos poníamos cara de excombatientes, ¿sí? Como en la novela de Semprún, de Jorge Semprún. Y, eh, y bueno, era un hombre que tenía una vida independiente, tenía su departamento. Precisamente hay un poema que habla de ese departamento, y entonces dice, aquel departamento, ¿quién dormirá en aquel cuarto? ¿De qué color lo habrán pintado? ¿Qué cuadro habrá colgado quién en la pared aquella? El viejo y para alguien quizá nuevo departamento de la calle de Indiana, donde se discutía sentados en el piso y se tomaba mate imitando a Rayuela.
hemos habitado tantos cuartos que podríamos construir un multifamiliar de memoria entre todos. Hemos habitado tantos cuartos. Antes nosotros entrábamos en ellos. Ahora son ellos los que salen de nosotros mientras la noche cubre con una tela oscura la ventana. Qué bonito. Ese departamento es el departamento de Armando Pereira, ¿no? Que tenía Pero sus no lo libros. dices, ¿verdad? Lo ¿Mandé? dices. No lo dices. No, no lo digo. Ujú. Pero no había donde sentarse, nos sentábamos en el piso, Claro. parecíamos hindús, ¿no? Tenía sus libreros con madera y con ladrillos. Esa fue una gran sugerencia. Yo comenzaba mi incipiente biblioteca y me compré mi madera y me acompañó él a comprar mis ladrillos. Para mí fue decisivo porque estaba yo con alguien que discutía y que se interesaba en lo mismo que yo. Y bueno, siempre así son los encuentros en letras. Alguien te dice, bueno, ¿y tú no has leído a tal? No, no lo he leído. Y va uno complementando su biblioteca y haciendo algo que es importantísimo en literatura, que no solo consiste en leerla ni en escribirla incluso, sino también en comentarla, ¿no? Y comentábamos y leíamos la misma novela al mismo tiempo y la íbamos comentando. Yo aprendí más en ese departamento, en esas pláticas, de lo que aprendía en las clases, ¿no? Había maestros buenos, pero había otros espantosos. Ernesto Mejía Sánchez, un gran poeta, o nicaragüense, era pésimo maestro, nada más leía la historia de la literatura hispanoamericana de Anderson Imbert, mientras todos pues, comenzábamos a dormirnos, porque si te leen algo que está en un libro, pues mejor te Claro. vas a tu casa a leerlo, ¿no? Y todo, ¿no? Y, realmente ahí fue la cuestión del enganche, pues, con Armando. Para mí fue decisivo. Él un día soñó que yo lo ahorcaba y entonces dijo, para mí eso es simbólico de que yo no debo escribir poemas porque a ti te salen bien. Yo había seguido escribiendo poemas y le gustaban mucho mis poemas a Pereira. Y me decía, fíjate que me gustan mucho los finales de tus poemas. Eso para mí también fue decisivo, porque entonces siempre busqué hacer finales que le gustaran a Pereira. Y hago muy buenos finales. Eh, Oye, y Eduardo, novias que le gustaran a Pereira. no, 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 nosotros No, éramos, de más física, diría, qué bonita está, éramos puramente apruebo, Eduardo. espirituales, éramos más platónicos que aristotélicos. Platónicos. Y eh, Y viene en el reino del intelecto y ya, hasta ahí. incluso ahí hay una anécdota. El primer texto que un día nos pidió Eugenia Revueltas, que todavía sigue dando clases, La acabo de que ver. hiciéramos un texto. Hicimos un texto juntos, Armando y yo, sobre la poética de Octavio Paz y Piedra de Sol. Pero era un texto bastante crítico respecto sobre todo a las declaraciones sobre poesía de Paz, ¿no? Ella era la directora de Punto de Partida y nos dijo, bueno, ¿puedo publicarlo? Dijimos, qué bien, lo van a publicar. Se llamaba Octavio Paz o Quita esa mano de encima. Porque Octavio Paz era una presencia muy, muy fuerte, caciquilmente hablando en la cultura mexicana desde entonces. Y entonces ese texto se publicó, pero Armando pidió que se publicara solamente con mi nombre y no con el de los dos, porque él trabajaba en la imprenta Madero, donde tenía mucho ascendiente Octavio Paz, y dice, y si se entera, como es un hombre muy fijado en eso, me van a correr, ¿no? Entonces, entonces ese texto que hicimos entre los dos se publicó solamente con mi nombre. Fue el primer texto que yo publiqué con la presencia y la pluma invisible del ghostwriter Armando Pereira, ¿no?
Sí, qué Entonces, lindo. esa anécdota es bonita. Ujú. Sabes que tenía una enorme facilidad era además de generoso. Yo tengo una anécdota que yo creo que no le he contado nunca. Yo estaba estudiando en el Colegio de México y teníamos una maestra muy, muy exigente que la traía contra mí. De hecho, yo entré en mucha medida a estudiar al Colegio de México porque Armando decía que él no podía estar con una persona que fuera una aficionada, porque yo estudiaba música, estudiaba en la Esmeralda, arte, bailaba ballet, estudiaba en el claustro de Sor Juana, hacía teatro y si me la pones más fácil, hacía absolutamente de todo. Y él me dijo, no, me dijo, no, aprovecha, métete al colegio, haz algo que te guste relacionado con la literatura. Ahora les cuento cómo lo conocí, pero la anécdota es esta. Teníamos esta profesora malvada que era de historia y la traía contra mí. Y si tú reprobabas una materia en el Colegio de México, te sacaban, te expulsaban del Colegio de México. Y yo había decidido hacer un texto, un ensayo sobre el tren y como personaje en la literatura del siglo XIX. Y me había dedicado a investigar, a leer, en fin, y me fui a Acapulco, tenía yo que entregar, me fui con Armando a Acapulco, a una casa que tenía un tío, a escribir esto durante una semana, y él pasaba tomando cervezas y comiendo almejas de los que pasaban en la playa. Tú conociste esa casa, Casar, esa famosa casa de Copacabana. Y él pasó lindísima esa vacación, mientras yo estaba encerrada en un cuartucho con todos mis libros, me había llevado mi máquina, no había computadora, me había llevado todos mis libros, pues tratando de parir este chayote que no me salía por ningún lado y del cual había leído yo absolutamente todo. O sea, no te estoy hablando poco, porque el tren como personaje en la literatura del siglo XIX, pues me leí Fortunata y Jacinta, o sea, todas estas, La Regenta, todas Muy estas vasto. novelas, que es una locura y que tenía que ser un trabajo de 10, porque esta mujer me había estado molestando. O sea, es justamente una académica que no se debe hacer, esta mujer, porque me maltrató todo el tiempo. Y bueno, me había dejado finalmente hacer el trabajo. Y él entraba y me decía, bueno, Claudia, ¿ya vienes a los ostiones? Pues nada, ¿no? Le decía, ahí voy, y nada. Y así me pasé toda la semana rompiendo hojas, rompiendo hojas. Cuando nos subimos de regreso en la carretera, me dice, ¿cuánto escribiste? ¿Ya tienes tu texto? Yo lo presentaba al día siguiente. Y le digo, no tengo ni una línea. O sea, encerrada una semana y no tenía ni una línea. Yo venía en el coche, le venía manejando, me dijo, saca la máquina y te lo dicto. Y me dictó el trabajo completo. Completo. Me dijo, ya, ahora que llegues, pues lo cortas, lo pegas y le pones las citas que tú quieras. Y se echó las 5 horas de carretera, yo tecleando en la máquina, presenté el trabajo al día siguiente, me puso 10 la profesora y fue el primer trabajo, el primer texto que yo publiqué en mi vida. Claro, el nombre me dijo, por supuesto, no me mencionas, ¿verdad? Claudia Albarrán. Con eso prácticamente terminé la maestría y el doctorado y todo el trabajo me lo dictó Armando. Sí, se llama generosidad. Se llama generosidad. Sí, la verdad es que eso sí tenía. Y eso, te voy a decir, quiero decir algo nada más, que digo, es lo que yo creo. Al final, cuando ya no estamos aquí en este mundo, lo que queda es esa parte de nosotros que fue generosa o no fue generosa, creo yo. Armando Sí, tenía una enorme lealtad a la gente a la que le tenía lealtad. Es decir, no era generoso con cualquier persona, generalmente él lo era, pero llegar a estos extremos de hacer esto, ceder una cosa, ayudarte en lo que fuera, promoverte en un trabajo, buscarte chamba, se desvivía por la gente que Sí, sí. él quería. Y, Otra cuestión que hicimos juntos, que es así, apareció su firma, fue, estudiábamos eh,
autores juntos, estaba la época del marxismo también, conocíamos muy bien a Lukács, eh, y, eh, y nos gustaba José Revueltas y salió por primera vez la convocatoria al premio de ensayo literario, que ahora se llama José Revueltas. Entonces nosotros teníamos un grupo donde platicábamos, que era Carlos Muciño, Armando, Silvia Durán, y decidimos que hacíamos, que le entrábamos a eso. Entonces, entre cuatro, hicimos una redacción de un trabajo que tenía que tener un número de cuartillas, ¿no? Entonces, ya íbamos y todavía nos faltaban cuartillas, ¿no? Entonces dijimos, no, pues vamos a hacer sinónimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en vez de decir, y Revueltas afirma, decíamos, y José Revueltas, el autor al cual nos estamos refiriendo, no solamente podría asegurar, sino afirmaba y decía, híjole, ya llevamos más, incluso como nos pensábamos ganar el premio, que si no lo ganamos, eh, decíamos, bueno, es que cada línea son como 5 pesos, ¿no? Entonces hay que aumentar esto, ¿no? Ponerle tejido adiposo y vocabulario de sinónimos, ¿no? Y nos ganamos el premio, se llama La Concepción Literaria de José Revueltas, en su contexto social, una cosa así. Nunca se publicó, pero fue la primera vez que se dio ese premio en Gómez Palacio, en Durango, en 1976. ¡Wow! Sí. Y ya a mí me cayó muy bien ese dinero, ¿no? Yo ya me había casado, ya tenía una niña de 1 año, ¿no? Y, eh, y entonces fue realmente un evento muy curioso y fue un ejercicio, digamos, de complicidad intelectual y laboral muy, muy curioso, ¿sí? No hay ni un solo fragmento publicado de ese texto, Eduardo. ¿Mandé? Ni un solo fragmento publicado de ese Sí, sí texto. publicamos algo creo que en la revista de Bellas Artes, una parte de eso, como si fuera un ensayo. Ujú. Otra anécdota muy buena con Armando es que nosotros éramos de la clase social alta, que eran los que iban en la tarde a la carrera, porque en la mañana iban nada más puras muchachas que estaban esperando adquirir algo de cultura para casarse y contarle cuentos a sus hijos, ¿no? Esa era la concepción que había sobre la carrera, ¿no? Claro. Era una carrera básicamente femenina, ¿no? La virilidad de alguien se ponía en entredicho cuando se ponía a estudiar poemitas y esas cosas, ¿no? Y peor hacerlos. Eh, Oye, y entonces fuimos a tomar una clase que era de literatura francesa con Angelina Martín del Campo en la mañana. Fuimos Pereira y yo. Después de 4 semanas, de una semana, digamos, como de 4 clases, los alumnos de la clase le pidieron a la maestra que esos dos que hablaban tanto, que los corriera, eh, porque acaparábamos el escenario. Entonces la maestra nos dijo que le entregáramos un trabajo, que con eso nos daban nuestro crédito, y efectivamente nos corrieron pues de la clase, ya no asistimos, como de mutuo acuerdo, y pasamos la materia de todos modos con nuestro trabajito. Esas cosas se nos ocurrían y nos salían bastante bien ahí con Pereira, ¿no? yo, si me permiten, ahorita que estaba hablando Claudia, me acordé, de veras me acordé, no lo tenía preparado para ahorita, de un poema que les escribí yo a ustedes, Claudia. ¿Te acuerdas? Ese poema que te dediqué a ti, Armando, en los 90, creo. Y viene porque fuimos varias veces a Ixtapa, pero fuimos en una ocasión, en mi recuerdo, los tres nada más. Creo que los tres fuimos a Zihuatanejo, no fuimos a Ixtapa. En otras fue Ixtapa, pero fuimos a Zihuatanejo. Ya no me acuerdo si fue Álvaro y María José o nada más nosotros tres, No, venían Álvaro y María José también. pero estuvimos en Zihuatanejo, ¿verdad? En un hotelito Sí, ahí en Zihuatanejo. No fuimos a Ixtapa.
en un hotelito que era como un pueblito viejo, ¿no? Sí, no me acuerdo muy bien, pero lo que quedó de ese viaje es el poema que me gustaría compartirles. Ay, no, léelo. ¿Me dan chance? Adelante, Eloy. Sí, claro. Es un poema ya viejito que la verdad, curiosamente es de esos que se han salvado porque los que no se salvan no los reescribo. Este lo he reescrito hasta en la última versión y dice así, dice, bueno, la ropa Ciguatanejo, no la ropa que es el nombre de La La playa. playa. ¿no? Para Armando y para Claudia. Y dice, no hay nada más común que el mar, porque allí los hombres del mundo se confunden, porque adentro, en sus prístinos asientos, los huérfanos de Dios se bañan o dormitan, se olvidan de sufrir, y acaso, porque la comunidad del mar es, de entre todas, la más íntima y cierta. Allí la piel se esconde y el dolor se funde. A la orilla del mar nunca estoy solo, me acompañan los dioses y los hombres. Reunidos están todos. El mar es, de entre todas las cosas reales, la más común y es la más cierta. Páramo, lapislázuli, donde la carne se vuelve líquido otra vez, sustancia grave. El odio y el amor en el mar se constituyen, se vuelven materiales. A su orilla son agua nada más, flor de la sal, espuma de la vida. Debo acercar cordiales mis dos manos y dejarlas hundidas que se junten. Qué bonito. Qué buen final, ¿eh? Qué buen final. No Aquí la sé muy bien de competencia. qué trata ese poema, la verdad, hasta el día de hoy no lo entiendo. Pero está muy, muy padre. Yo sí le entendí. Eh, la imagen con el mar, la materialización y luego las dos manos. Además es muy padre que la dedicatoria es también de dos nombres, Claudia Albarrán y Armando Pereira, y entonces las dos manos pueden ser las tuyas, pero también las de Claro, ambos que las están juntando. ¿Sí? Y el mar es un motivo recurrente en la eh, prosa narrativa de Armando. Armando, por Aparece supuesto. constantemente. Esa escena que estás contando de ir a Zihuatanejo aparece en uno de los cuentos de Armando. Incluso la recupera en la novela de La cuerda del pozo en algún momento, justamente como una autocrítica que alguien le hace a sí mismo, o sea, él se burla de sí mismo. Yo creo que eres tú, Eloy, o sea, él se está burlando de sí mismo, pero es Eloy quien lo está viendo por fuera, que llevaba a la playa libros que eran unos trabucos y que tú le decías, pero ¿cómo puedes venir a la playa con estos libros? ¿No? Si esto no Sí, es para relajarse, ¿no? sí, Muy bonito poema. Nosotros viajamos mucho, mucho juntos, Eloy, en pareja, solos, sí, sí. mucho, mucho juntos. Bueno, Santo Tomás, no, para mí esto, de veras, está en mi corazón, de veras, no lo digo ni poéticamente, en mi corazón está la imagen de Santo Tomás unida a ustedes y, ¿no? Perdón, no te van a entender, Eloy. Los que nos Perdón, estén sí, no, me oyendo. estoy explicando. Santo Bueno, Tomás parece que están leyendo la Suma Teológica. Tú estás hablando de Santo bueno, Tomás de los sí, Plátanos, ¿no? el Santo pueblito Tomás se llama Ajusco podría ser también. por el autor de la Suma Teológica, pero bueno, Santo Tomás de los Plátanos es donde Ya. tenía, si no me equivoco, el papá de Claudia o los abuelos de Claudia, una mega hacienda, mega. La conocieron ustedes, ¿verdad, Eduardo? Y claro, Juan, Sí, pero no era hacienda, caray. un Bueno, rancho. ¿Qué cosa era eso? pues era una casa. era una propiedad descomunal que gracias a Dios ya no está en nuestras vidas, pero en los que pasábamos realmente momentos increíbles, muy, muy grande, bastante destruida, por cierto, porque uno llegaba ahí a matar alacranes y a matar arañas y ahí probábamos a muchos amigos porque llegaban y pues les daba pánico todo y bueno, pues con tequilas todo se pasa porque sí, podía salirte una víbora, pero era un lugar de convivencia padrísimo. Ustedes fueron varias veces con niños y niños, cazar vino con Alma, con amigos, Y con tú no lo canastas de conoces, alcohol. con canastas de alcohol. Exacto. Armando tiene una novela inédita que sucede toda en este lugar, que es un homenaje a Sándor Márai, que no se ha publicado la novela, la tengo yo ahí,
y que sucede todo en Santo Tomás y la describe. Fue un lugar como un paraíso terrenal ese sitio y nos dio muchos momentos padrísimos de amistad, ¿no? Esperemos que se publique. Sí, sí, yo no he querido ahora hincarle mucho al diente a los textos de Armando, dejó varios. Ya lo haré. Sí, hay que dejar que, que repose. Sobre todo la figura, ¿no? Armando fue el primero que publiqué, fue el único que presentó mi libro de poemas. Aquí está. Ya, Estamos en el vestíbulo de Bellas Artes. qué padre. Ahí eran las presentaciones, ni siquiera en una sala, ¿no? Y siempre presentamos lo bueno. Además es que a mí me gustaba mucho la literatura de Pereira y a él la mía. Y entonces uno podía presentar esto sabiendo que no era solamente por hacernos la barba, que ya la traíamos, sino por una legítima admiración. Nosotros luego tuvimos nuestras polémicas de orden teórico, básicamente, pero siempre nos funcionó muy bien esa conversación y esa complementación que hacíamos, ¿no? Las anécdotas, pues, con Pereira son muy buenas. Tengo yo otro poemita que voy a leer, que es El Nuevo Armando. Eh, Era la época del existencialismo. Uno de los autores nuestros era Sartre. Que todavía, y bueno, ahora en Mirada Oblicua lo menciona en las cuestiones, en las biográficas que hace en ese examen de la obra de Juan García Ponce, que yo leí como si fuera una novela, no un Sí, libro de ensayos. eh, Hay unas derivas que hace Armando de orden personal, autobiográfico, que junta su propia anécdota a las anécdotas de los cuentos que está examinando. Y entonces, por eso digo, porque aquí está el nuevo Armando. Te encuentro desatado con las fronteras deshechas a mordiscos, atarascadas sobre la piel del grito, con los pies en el polvo que nunca nombraste en las conversaciones, con la mirada en el agujero negro de las noches sin sueño que limpiamente detestabas, con la memoria atragantada por la saliva y sin embargo, alrededor aún de tu esqueleto, iluminado de besos que diste o que no diste y de respuestas que te duele haber callado. muy Por padre. cierto, ahorita me acordé que tengo un poema ahí que se llama Alberca, que, que es de la alberca de Santo Tomás de los Plátanos. Mm. Eh, ¿Cómo Ahí, olvidarla? esa alberca. Y, y esa es la alberca de la que habla el poema. Ese no lo voy a leer porque es nomás de la pura alberca, pero y no es de Oye, Armando, tengo, Eduardo, dime. me acabo de acordar, yo escribí un cuento que se llama Santo Tomás de los Plátanos. Ah, Ay, sí. ese no lo conocimos, no lo hemos Así, visto. Claudia, salió hace 25 años en una revista, ya ni me acuerdo, pero es un poema pornográfico. Ah, Es no, un bueno, cuento erótico porno, porque es toda una orgía en Santo Tomás. ok. Sí, la fantasía, digo, no pasaban esas cosas. Ahora, Nomás, bueno, yo pensando en esto, de los poemas que se dedican unos a otros, los textos que se leen y se releen, las novelas que están dedicadas a ustedes, a mí, a Juan, los pequeños fragmentos, textos, en donde Armando va haciendo como em, honor a una amistad, es un homenaje a la amistad. Y ahí hay mucho que decir porque nuestras relaciones, las relaciones de nosotros con él, siempre pasaron por la literatura, por la escritura.
lo contabas tú, Eloy, lo contaba también los dos, Lalo y también Juan. Yo tengo la misma experiencia, es decir, nos leíamos, nos criticábamos, nos componíamos la plana, nos mejorábamos los títulos, nos recomendábamos los libros, o sea, una relación que sin la literatura, sin la escritura, yo creo que no hubiera sido esa relación tan particular, porque yo no tengo una relación con nadie que haya sido así, no sé si ustedes, pero era hablar de lo que nos preocupaba, de lo que estábamos escribiendo, de donde nos habíamos atorado. ¿Cuántas noches no pasamos leyendo lo que cada quien había escrito y criticando en buen sentido, arreglando, enmendando, eso que nos había costado trabajo escribir? Y estas dedicatorias, también las de Armando, las de ustedes, retratan esa relación que pareciera llamarla fácil libresca, pero que no lo era, porque a todos nos afectó, nos influyó, nos ayudó. O sea, actuamos como maestros y como alumnos en esta relación con Armando, y siempre con una actitud, lo decías tú al principio, Eloy, muy abierta, pero siempre muy franca para mejorar, para ayudar, para componer. Y luego las discusiones que se derivaban de eso, que eran unas conversaciones deliciosas. Podía uno pasar de un autor a Deliciosas. otro Hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Uy, o uy, más, uy, Más. uy, uy. Una de o las más. cosas, quiero decir, Claudia, que de veras yo más he gozado en la vida y gozaba, es esas conversaciones. O sea, Sí, yo no quería que se acabaran, Juan. O sea, no sé si les pasaba a ustedes sí. igual. En cierto momento, a partir de las 12 una, ya empezábamos a decir puras tonterías, que era la parte más divertida. Yo, Reuniones insustituibles, o sea, cosas que salieron ahí, a a ver, veces, ajá, sí, nomás decir una cosa. Esa parte dionisiaca que yo siempre la he tenido a flor de piel, con Armando era un clic. Yo de veras, lo saben todos mis queridos amigos de la vida, con nadie tenía ese clinch más que con Armando. Esa manera de empezar a despotricar, empezar rabelesianamente a decir tontería tras tontería, pasar del alcohol a las mujeres, a la política, a las almorranas, a lo que se te Sí, ocurriera hablar, sí, hablar así mal era. de A mí escritores. me pasaba igual, Eloy, igual. Porque Sí, Hay ahí hay un una, cuento mío que le dediqué a Armando que se titula El nombre en el espejo y es esa atmósfera sí, sí, sí. Y no que es de para todo el mundo, repente ¿eh? está llena de... creo que ahí conviene citar algo que es la cuestión del medio literario. Es decir, hay un texto pues, que es el Diccionario de Literatura Mexicana siglo XX, que coordinó Armando y donde participaron eh, Juan. Juan, Angélica Valero, Claudia. Enrique Tornero. Seguramente sobre ese texto hay aquí algunas pláticas en este mismo canal, ¿sí? En este mismo canal de YouTube que pueden ustedes consultar y oír ahí hablar de esto. Pero ese texto, ese libro, ese diccionario es muy interesante y es muy útil, es utilísimo en términos didácticos porque habla del medio literario. Es decir, el proceso de la literatura tiene su autor, su texto y sus receptores, pero todo ese es un proceso donde se van haciendo eco y correspondencias todas estas tres instancias, y este diccionario habla de ese medio literario, las revistas, las polémicas, las editoriales, ¿sí? Todo eso va constituyendo ese medio. Y Pereira, eh, junto con nuestras polémicas personales y nuestras cuestiones, era una persona muy atenta al enriquecimiento de la historia de la literatura y de la presencia de la literatura dentro de las sociedades, ¿no? Y creo que este diccionario valiosísimo es una prueba de eso.
Se puede leer de manera abstemia ese diccionario. Y, Sí, porque él y van a privilegiaba ver la ahí razón. una faceta de su trabajo también, ¿no? O sea, tenía un aspecto dionisiaco, pero privilegiaba lo racional, la racionalidad. Controlaba todo, todo, absolutamente. Y eso se nota en su prosa y en la sistematicidad, en la organización que tenía para hacer las cosas. No sé, Claudia, ¿tú qué opinas? Pero absolutamente lo mismo. Creo que una de las cosas que más le emocionaban a Armando, además de escribir y de leer, eran las conversaciones. Y diccionario lo hicimos con todos los viernes, reuniéndonos en la casa. No te olvidarás de esto, Juan. Y Armando ahí controlaba, digamos, decías tú, controlaba todo, era el coordinador y tenía esa mirada de juntar todas estas voces que éramos nosotros tres, hacíamos unas entregas de entradas del diccionario que se leían los viernes en mi casa. ¿Durante cuántos años, Juan? ¿10? Eh, Primero del 94 a 2000, pero después hicimos Una segunda, agregados hasta agregados. 2004, 10 años. Ahí está el diccionario, lo está enseñando Lalo. Él era el coordinador y nos escuchaba y hacíamos este ejercicio de que nosotros leíamos en voz alta, llevábamos copias para todos de las entradas, a veces te tocaban 3, a veces 5. Juan era una máquina productora de entradas, a veces llevaba 10, a veces 12. Nos dividíamos un poco, no sé, a ti te toca la revista tal, de tal época, y había que peinarse toda la revista, ir a ellas. ¿Te acuerdas, Juan, que viajamos a muchos lados en condiciones bastante paupérrimas, sin muchos viáticos, metiéndonos a bibliotecas podridas? Ya me tocó en Culiacán llena de ratas, con los libros carcomidos por las ratas, buscando. La idea era partir del primer número al último de la revista e ir leyendo la revista y todas las editoriales, hacerle todo el seguimiento, y entregábamos, por ejemplo, los reportes todos los viernes, y Armando tenía su copia e iba, aunque nosotros leíamos, él iba marcando, comentando, de ahí salían nuevas fichas, o sea, lo hacía como con una pasión y con una Vigor. disciplina, un rigor que nos enfocaba, porque muchas veces nos desbordábamos. Me acuerdo que haber entregado de una ficha que tenía que ser de 10 hojas o menos, 35, 40, yo tengo los originales de esas versiones larguísimas. El diccionario era de 1500 páginas, los tengo archivados, y luego lo tuvimos que recortar a que fuera más accesible y manipulable. Pero ahí Armando, con toda esa sapiencia, nos dirigía para que realmente se acortara y se profundizara en las áreas en las que no se había hablado. Es un diccionario que es un panorama del siglo XX, que yo no sé cómo hicimos, Juan, con esta Yo disciplina férrea tampoco. de los viernes. A veces terminábamos a la 1 de la mañana y era trabajo, no era alcohol, era trabajo. Y durante las semanas nosotros nos seguíamos con esto, pero todos los viernes hacíamos las entregas hasta completar este trabajo que fue exhaustivísimo, pero él nos coordinó. La amistad era alcohol, sobremesa y buena comida y buenas conversaciones. Eso yo no he vuelto a encontrarlo, ni lo encontraré nunca más. Porque de repente también leíamos nuestros textos. Armando leía sus cuentos. Recuerdo la vez en que fue Julián Mesa y leyó uno que se titulaba Mi madre o La madre, y Julián Mesa le dijo, ponle conversación en un diván. Me Sí, y acuerdo de así ese, lo tituló. Y así lo tituló. muy impactante ese cuento. Sí. Muy impactante. Y, Y a mí me hacía señalamientos también. Me Y el decía, mira, aquí Inquisidor es este otro. personaje le falta que encarne un poco más a esto, lo otro, lo otro. Entonces nos influimos constantemente. Fue un diálogo muy fructífero durante Pero era muchísimos además años. una forma muy particular de la amistad, porque eh, no cualquiera acepta un comentario, pero en Armando siempre era para beneficio de, es decir, ni tú ponías en duda su intervención, ni él ponía en duda la generosidad de que tú estuvieras leyendo las cosas. Entonces, no era una actitud del prepotente que
califica, descalifica, o sea, lo hacía de veras con todo corazón, o sea, sí realmente se comprometía a buscarle una mejor manera de decir las cosas. No sé, esta es la experiencia que yo tuve a lo largo de mis 40 años de convivencia con Armando. Yo no les he contado cómo lo conocí, pero bueno, primero lo leí. Yo primero lo leí, compré primero el libro sobre Vargas Llosa en una feria de la UNAM, y luego fue mi profesor, y cuando entré yo a un diplomado de literatura, lo he contado quizá un par de veces, entré al diplomado de literatura porque Julián Mesa me becó y yo estaba en una depresión profunda, en fin, y mi profesor era Armando, y cuando él nos daba poesía latinoamericana, y era, creo que martes y jueves, algo así. Yo estaba en una profunda depresión, me vestía siempre con un suéter gris y unos tenis rojos que había heredado del novio que se había muerto en un accidente. Y yo pasaba totalmente desapercibida con siempre mi suéter gris y mis tenis rojos, que además fue mi única herencia de ese novio. Él calzaba del 10 y yo del 3. Y aún así usé los tenis durante 2 años. Cuando conocí a Armando y empezamos a salir juntos, él mismo me acompañó a enterrar los tenis en Santo Tomás, curiosamente. Bueno, pues él leía los poemas que yo leía en mi casa, y yo marcaba con un asterisco los que me gustaban, y me sorprendía mucho, yo no hablaba nada, llegaba a la clase, me sentaba, y él iba leyendo los que yo había marcado. Y al terminar el curso hubo una reunión, una reunión de clausura muy oficial en una casa en el Pedregal, muy rimbombante, y él empezó el juego de los pies, porque hacía esos juegos curiosos en los lugares menos permitidos. Estaban todas las autoridades del ITAM, del diplomado, gente muy seria, y empezó a él desde el principio. Las chicas del curso, eran muchas mujeres, a propósito de la literatura y las mujeres, eran la mayoría mujeres y muy pocos hombres. En esa reunión, en esa casa, empezó a hacer el juego de los pies, le vendaron los ojos en la plena sala y le pidió a todas las mujeres que fueran pasando con los pies desnudos. Y él, sin verlas, decía que iba a identificar qué persona le correspondía o qué pie le correspondía a qué persona. Yo estaba muy sorprendida porque, pues esto, y además un académico como él, en fin, que nos había dado lecciones de cultura al por mayor, de repente que inocentemente, y todo el mundo entró a su juego, le vendaron los ojos, se sentó en un sillón, y empezó la gente, las chicas ni tan chicas del curso, a desfilar con sus pies. Entonces se quitaban las medias, se quitaban el zapato, pasaban, y él agarraba el pie, lo olía, lo lamía, lo aspiraba, lo tocaba y decía, este pie no me gusta por tal y cual y cual y cual, y tu pie es en fin, intentaba adivinar a quién le correspondía. Tenía Yo no, fetichismo de pies. Ok. ¿perdón? ¿Qué? Tenía fetichismo de pies. Sí, porque incluso hay un texto que le dedicó a Ana, mi hija, sobre los pies, se llama Esa manera tuya de caminar. Tenía una obsesión por los pies, pero no le importaba el olor. O sea, yo sí soy muy mañosa con respecto a los pies, o sea, los pies Sí, no se porque estés guardan en bonita un te van a leer zapato. bien, necesariamente. No, y además los juanetes y no sé, o las uñas, no sé, uno lo que menos cuida son sus pies, ¿no? Bueno, pues él justamente hizo ese ritual de los pies, que es muy famoso en el ITAM, con todas estas personas, porque como entre todas las autoridades, este profesor empieza a olerle las pies a las mujeres, ¿no? Que estábamos ahí. Yo fui la última, no me animaba, por supuesto que no me animaba hasta que ya me dijeron, ándale, ándale. Y entonces, sin saber que era mi pie, porque tenía los ojos vendados, me dijo, lo olió, en fin, y me dijo, es el pie más perfecto que yo he olido y Ahora tocado ya en te mi quiero ver vida. los pies, Claudia, para ver si es verdad. Sí es verdad, y nunca jamás te voy a dar mi pie para que lo Ay, huelas qué ni nada mala. parecido, pero fíjate que fue para mí una cosa, porque bueno, él venía escogiendo los mismos poemas que yo, o más bien yo los que él, y fue una cosa que para mí fue muy impactante,
y nos fuimos a la sala, era una casa inmensa, había miles de salas en ese lugar, no conocíamos la casa, y nos fuimos a una sala y nos quedamos ahí besándonos hasta las 7 de la mañana. Ya se había acabado el curso, se habían ido todas las personas, nunca se habían ido todas las alumnas, nadie nos corrió, y entonces ahí lo conocí, yo lo había leído y ahí lo conocí. Ese yo. Y nos enamoramos también a partir de la literatura, ¿no? Qué bonita anécdota, caray. No la conocía, Claudia? Yo traigo el zapato de Pereira, que también Mira, fue cortesía y es parte de mi herencia. Yo traigo Sí, la quiero- gorra de Pereira, que también es parte de la herencia Es parte de la Tengo herencia. el Armando. suéter de Pereira. y yo traigo el suéter, y yo también Quiero traigo leer el el suéter de poema, Pereira. un poema que se llama Pereira. Dice, no sé por qué, pero parece que Pereira quisiera deslizarse. Se le nota en los dedos cuando escribe. Con la espiral que resulta de su tan desenvuelto deslizarse, Pereira nunca alcanza a atraparse. Deslizarse es una forma de no quedar atado, siempre una mano fuera de la ventana, un sector angustiado de la mano sale fuera del agua, pero no pidiendo auxilio o saludando, no señalando otras cosas extrañas o distantes. Sale afuera del agua, quiere asir otras cosas más raras. Salido de madre, los jirones de la ropa mordidos por la maleta, girando en torno a un eje que no sabe si es un eje central y desplazando al agua con todo el mundo a cuestas, siempre lo carga todo en su tórax hundido. Espiral, caligrafía, silencio, enredadera, desplazamiento, huida, patinaje. Hay más de 2 serpientes que empluman su escritura. Yo no sé hacia dónde va y él no sabe cómo se regresa. Órale, qué bárbaro, Casar. ¿Se llama Pereira el poema? Excelente. Emma Pereira está en Parva Natura. Está No, publicado en un libro. Está en un libro. Parva Natura se llama el poema El poema se llama Pereira, Pereira. Wow, yo no lo conocía, Casar. ¿no? Yo lo conocía. Oye, Eduardo, dime una cosa. Acaban de reeditar Parva Natura la UAM. Luego te paso uno. Dime, Eloy. No, a ver, evidentemente asocias Armando con el deslizamiento, con no voy a decir lo resbaladizo, pero bueno, con el deslizamiento, con el que se disuelve, va bien, no sé, ¿es así como tú lo asocias? En Esa este es la poema, imagen. sí. En este poema es como En que este se poema, repite. sí. Yo asocio a Armando con la lubricación. Qué interesante. Eh, Ujú. no sé cómo no nos acabamos, teníamos una cosa contra el imperialismo y era acabarnos las reservas de whisky del mundo. Eh, no lo logramos, pero todavía tenemos posibilidades. Oye, ahora que lo dices, oye, perdón, ya lo había olvidado. Otra vez viene este recuerdo que dijiste whisky. En una novela que se llama Un siglo tras de mí, aparecen Claudia y Armando con otros. Es una ficción, ¿no? Pero más o menos. Y hablo de varias anécdotas que pasamos juntos en esa novela, pero lo que era muy interesante, Eduardo, para mí era muy interesante, era que llegabas a la casa de Claudia y de Armando y sacaba 2 botellas de whisky. Ponía una para él, así, al lado del sillón, y la otra para los invitados. Yo me tomaba 2 o 3, no podía más, yo no he podido nunca pasar de 3. Pero Armando tenía su botellita y se la iba sirviendo así, con las piernas cruzaditas, con su cigarrito, y se iba sirviendo su whisky. Entonces la otra botella era para los demás de su Chivas Regal, luego cambió de marcas, ¿no? Pero ¿tienen ese recuerdo del whisky? Por supuesto, Sí. porque además lo comprábamos uno para ustedes y otro para él o para Sí, nosotros. es verdad, pero ya luego pasábamos al vino para la cena y Y volvíamos al volvemos al whisky, whisky. claro. Volvíamos al whisky. Yo realmente el whisky lo asocio indefectiblemente con Armando. Yo aprendí a tomar whisky por Gaby y por Armando. Gaby, una novia con la que me iba a casar, que salíamos mucho con ellos juntos, y ella es la que bebía whisky, y Armando bebía whisky, pues me metí en el whisky.
El alcohol es un tema recurrente en todo lo que he escrito. Tiene unos extraordinarios cuentos. Yo no sé, yo no sabría, yo siempre he dicho que Armando es extraordinario ensayista, precisamente por la parte del ensayo que muy pocos practican, que es esto que comentabas tú, Casar, que lo profundizó y lo fue, en ese sentido siento que es una enorme aportación de ese libro, del libro el último libro, ¿cómo se? Ya no, aquí lo tengo, el La último mirada libro, oblicua. Una morada oblicua, porque esta manera de salir de... Armando era un académico básicamente, ¿sí? Pero, y la parte, es curioso, la parte en filológicas, no conocen a la parte de Armando escritor, novelista, cuentista, lo leyeron siempre como un académico, no tiene ni siquiera sus libros en la biblioteca, sus libros de creación, pero Armando fue pasando de este rigor, digamos, académico a incorporar mucha parte de sus anécdotas de su vida, porque para Armando la escritura de un ensayo era releer. En un ensayo era una relectura. O sea, volver o dar tu lectura no era acudir a miles de teóricos, análisis, no. Era recontar lo que a él le había impactado de esa historia que había leído o de ese autor que había leído. Y en esa medida, lo que le había impactado, que te lo va desgranando en el ensayo, también tenía que ver con su vida, con lo que le había a él, eh, ese pasaje de la novela o lo que sea, o con una anécdota de su vida. Y esto fue haciéndolo paulatinamente desde el primer libro de ensayos hasta el último, que creo que sí, Casar, tienes mucha razón, y Eloy decía también que sí. Más que leer a Juan García Ponce, estamos leyendo eh, ese placer de Armando por contarnos lo que a él le impactó o le impactaba o lo que asociaba con su vida a leer a García Ponce. Entonces se vuelve una novela, una suerte de autobiografía de Armando combinada con García Ponce, Sí, y ese estilo se fue cada vez más. Tiene también un ensayo, el último, el que echó el bofe para terminar ese ensayo, que está inédito también, que es sobre la esquizofrenia en, en Salvador Elizondo. Y ese ensayo y este libro, este último sobre Juan García Ponce, tiene constantes paréntesis en los que él va incorporando sus anécdotas. Aparecemos Ana y yo, aparecen sus papás, aparece su camino por la casa, aparece su enfermedad. Es decir, va tejiendo un discurso aparentemente académico, pero en Con realidad libertad. con libertad, pero no solo, o sea, es releer, o sea, darte a ti como lector una lectura, una interpretación personal de lo que te sorprende de esa historia, de lo que te sorprende de ese escritor. Entonces, no es un estudio ni exhaustivo, ni académico, ni riguroso. Es una disertación que es también el origen del ensayo, es decir, esa libertad, ese no saber a dónde vas, ese mezclar desde la nota de tintorería hasta el whisky, hasta el amigo. Es decir, es un ir de un género a otro género, sin que haya barreras entre los géneros. sí, Es volver ese género tan rígido que todos como profesores hemos experimentado y a veces nos ha fastidiado, es volver lo que tocas un acto de creación. Y eso sí. es lo que yo me fascina Ensayos de Armando. de los ensayos de Armando. Con respecto a las novelas y a los cuentos y a los poemas, que curiosamente en sus últimos años de enfermedad volvió a escribir poesía, es algo muy impactante, porque del primer libro de poemas que escribió al último, yo pensé que la poesía no la iba a retomar nunca, aunque tiene en sus ensayos mucho de prosa poética, mucha de prosa poética, con ese estilo
padrísimo de Armando, que lo tenía también al conversar, esa fluidez, esa honestidad, porque una enorme honestidad. Bueno, en los cuentos, en la novela también, Armando decía que no se podía escribir de otra cosa sino de uno mismo. O sea, que él no podía decir, ahora voy a escribir la vida de Chopin y la voy a hacer novela. No, no, que todo tenía, o sea, que en su caso partía de algo que realmente le tocara, le lo sacudiera. Y muchas veces escribía teniendo la primera oración, pero a veces nada más tenía el final o a veces tenía nada más el tono. Entonces, siempre en los textos de ficción de Armando, tú lo mencionaste en algún ensayo tuyo, Eloy, hay esta autoficción, esta forma de burlarse de sí mismo, de hablar de sí mismo de una forma despótica, ser un descarado, ¿no? De tener ese humor negro y de combinar su historia con los relatos, ¿no? Yo lo contaba, y aquí, no sé, los dejo hablar, que mi madre leía los textos de Armando, sobre todo los cuentos, con un enorme pánico, eh, porque los leía y como aparecía Ana y aparecía yo y justo nos habíamos ido de vacaciones y él había escrito un libro sobre la paz, me hablaba y me decía, Claudia, sal de ahí, ¿qué relación es esa? Sal de esa relación. Porque claro, habíamos estado en ese mismo hotel, ella se había quedado cuidando a la niña, yo le hablaba en las noches para contarle que habíamos ido a bailar o a nadar o lo que fuera, pero él hacía de esto, de estos elementos reales, toda esa historia y la trastocaba de tal forma que con un enorme realismo jurabas que eso había sucedido en la vida real. O sea, mi familia nunca leyó a Armando como un escritor, era como un testimonial, como una Biógrafo. confesión. Ajá, su autobiografía. Constantemente me decían, qué horror, qué espanto haber vivido todo esto. Nunca lo leían sus cuentos y sus Yo novelas quiero, como un chismógrafo. Claudia, yo sí quiero decir, oyéndote, de verdad lo quiero decir, a mí sí me pesa mucho la pérdida de Armando, lo digo de verdad, me pesa mucho y les quiero compartir a todos. Yo, como saben, viví 27 años en Estados Unidos, me fui en el 95 y regresé apenas hace un año. Y una de las, por así que, utopías de México para mí era Armando. Era, obvio, me vine a ver a mi madre antes de que falleciera, vine porque me enamoré de una chava mexicana, vine porque, por muchas razones, pero en mi fantasía, lo sabes, Claudia, pues no sé si lo sabes, en mi fantasía era, ahora sí, voy a poder ver a Che Armando más seguido, porque siempre que venía a México era llamada, a ver, llego en 8 días a México, hay que hacer algo, vente a la casa y hacemos unas carnes asadas, pero ya era programar mi viaje con una visita al menos, de verdad, tú lo sabes, Lo Claudia. sé, lo Para mí sé. era así, para mí era México, Armando y Claudia. Era una conexión muy obvia. Y entonces cuando perdón, llego y a los 6 meses tuve, creo que fueron 4 veces que lo pude ver desde que llegué en el verano al diciembre, de agosto a diciembre lo vi 4 veces y era muy difícil verlo, Claudia. Era Muy muy difícil, difícil. muy Era difícil, difícil, porque sí. pues no quería, no podía, yo no sé, tú No, sabes no, mejor que yo. uno nunca sabía si iba a estar bien o no. Sinceramente, qué mala pata. Ahora sí que para mí, también para él, pero para mí, digo, ahora sí que qué mal momento cuando yo hubiera querido los próximos 10 15 años despotricar, morirnos de la risa de puras tonterías, esa parte dionisiaca. Y si me permiten nada más compartirles ese mismo poema en el que cuento justamente esto que yo les estoy contando, ¿no? Ese impacto, síguelo y léenoslo. Este impacto lo escribí no sé, a la semana, no sé cuándo después del fallecimiento de Armando, A los dos, al día siguiente, Eloy, lo escribiste al eh, día siguiente. pues creo que sí, Yo te avisé que se murió un 13 de diciembre, un miércoles, y al día siguiente escribiste esto, y yo te vi el viernes, y ya lo tenías escrito. pues sí, no, obviamente uno lo trabajas y lo trabajas, ¿no? Nada más si me permite, porque antes de leérselos, decirles una cosa, Claudia, que todo lo que dijiste por ejemplo, lo de los pies, todas esas anécdotas que contaste,
explican mejor para aquellos que no conocieron a Armando, nomás lo han leído, pero no lo conocieron, explica muy bien la personalidad tan impactante y poderosa de Armando, y explica mejor lo que voy a decir en el poema, ¿no? Lo Era que todo voy un a- personaje. Él era un personaje de su propia ficción, ¿cómo no? Dos La cositas. realidad era un personaje, sí. Sí. Ajá, sí, pero Más disclaimers, hay varios disclaimers. Uno, varios importantes disclaimers antes de leerlos. Nunca hay que hacer disclaimers de los poemas, pero en este caso sí lo tengo que hacer. Uno, creo que a Claudia no le gustó el título. Se llamaba Armando, luego le puse otro título pero creo que no te gustó, Claudia, así que estoy tratando de pensar qué título le pongo, pero eh, ahorita el título que leí en el homenaje que le hicimos, ¿qué fue? En abril, ¿verdad? ¿Abril fue el homenaje? En em, a- filológicas. Marzo, abril, en Filológicas. ¿Mayo? ¿Habrá sido en mayo? Mayo. Quizás, bueno. Y la otra cosa es nomás contar un par de anécdotas que también así es otro disclaimer. Hubo una época en que Armando y yo, un par de fines de semana, vimos Ensalada de Locos de Alejandro Suárez, Héctor Lechuga y el Loco Valdés. Así era nuestra forma de divertirnos. Sí, y me pellizcaba él y yo le pellizcaba. Y una ocasión fuimos a Valle de Bravo y estábamos en el rollo de las señoritas Mi Banco. El que no lo haya visto, pues les recomiendo que vaya a YouTube, busque Ensalada de Locos y va a ver a estos tres grandes comediantes hacer sus tonterías, ¿no? Vestidos de mujer. Y entonces en una ocasión yo me vestí de mujer, pero en mi recuerdo ya Claudia me aclaró, y de aquí hago el disclaimer, que yo fui el que me vestí de mujer. Sí, tú decías que se habían disfrazado los dos de mujer, pero no, Bueno, Eloy, y ya te mandé la foto y él está vestido de hombre y tú de pero mujer, en mi con la ropa recuerdo, de Leti además. ok, pero en mi recuerdo, a ver, la poesía es así, no me pongo a recordar exactamente, es que los dos estábamos vestidos. Claro, estábamos Leti, mi ex, tú, Armando y yo, caminando por las calles de Valle de Bravo. Tú vestido de mujer. Las locuras que me hacía hacer Armando, o sea, Dios mío. Pero bueno, era como si fuera mi pareja, o sea, era de risa loca. Eso lo cuento para que se entienda el poema. También hay una mención a la gordinflona, porque eso decía, él me decía a mí, Eloy, yo quiero un día escribir un cuento donde haya una gordinflona, perdóname Claudia, eso me decía, donde se sube a la mesa, se abre de piernas y se la mesa, y vienen todos los comensales y le entran. Eso me decía. Eloy, eso lo escribió y lo tiene escrito. Ah, Y lo bueno. escribió cuando era muy joven, en la época en la que conoció a Lalo. Ah, Tiene un relato en donde sucede esa escena. bueno, ok. No sé si lo olvidó, pero yo lo acabo de Pues encontrar, me ese decía, un texto día quiero escribir grotesco. un cuento así. Bueno, y entonces y obviamente uno no dejaba de relacionarlo con Viol de Soup, ¿no? De Maupassant, la gordinflona de Maupassant. Y con también otra escena del Magical Mystery Tour de los Beatles, ¿te acuerdan de la gorda que está tragando espagueti y toda ahí? Pero bueno, esas imágenes así, excesivas, le atraían mucho a Armando. Y les leo el poema, si me permiten. Se los voy a compartir. Entonces se llamaba Armando, le puse, elegí a un amigo asesinado por el cáncer, que ya veremos si se queda así o no. Y bueno, dice así, a mi querido Armando. Dice, me partí de la risa muchas veces con él, nos desvelamos y reímos hasta sentir dolor en las costillas. Y bebimos y hablamos de novelas, infinidad de libros y novelas, y hablamos de mujeres y política, y leímos poemas que escribimos entre vasos y números de chivas y el humo sempiterno del cigarro. Con nadie me he sentido así, pues éramos el mismo ser humano extrañamente. Verlo era igual a verme en un azogue, a veces turbio, a veces descarnado. Reunirnos y reír era encontrarme con esa lucidez de su hedonismo, dinamitar mi yo entre carcajadas hasta llegar un día a disfrazarnos de señoritas vírgenes y andar por las calles noctívagas de Valle, de Bravo y después ya no acordarnos. Su lado tenebroso los domingos estaba por demás santificado y era inviolable. Leer a Thomas Bernhardt
a Juan García Ponce y a Bataille, sin dirigirle la palabra a nadie, leerlo todo y odiar a los humanos. Los demás eran días luminosos, desprendido, locuaz, inteligente, seductor de mujeres y funámbulo. Amarlo era quererme a mí y saber que estaba bien dejar, por una vez, de tomarse la vida tan en serio, despotricar de todo y contra todos, entre risa de locos y botellas, imaginar un cuento coprofágico donde la gordinflona va a sentarse sobre una mesa enorme a defecar y después los hambrientos comensales. Hasta las heces éramos libérrimos, los tipos más felices, ¿lo recuerdas? Los Jean-Claude y Pierrot de Levalseus, frenéticos autistas sin vergüenza. Y por eso las dos, Leticia y Claudia, dejaban de escucharnos. Imposible seguir esos retruécanos y chistes de maricas, borrachos y almorranas. Infantil y siniestra regresión, genuina comunión de nuestras almas. ¿Recuerdas esos viajes, esa casa en aquel Santo Tomás de los Plátanos que ya no existe, Armando? Esas veces que insolados jugamos dominó al lado de la alberca casi helada, con Ana y con Milena aún muy pequeñas. Tú no recuerdas ya. Soy solo yo, recordando inútilmente, sentado, dejando esta constancia para mí, pues mañana la amnesia arrasará con mi cerebro inútil. Ya lo sé. Ya lo sé que el olvido irá a sumir esa memoria nuestra tan amada. Los años y los días la hundirán hasta el negro profundo de la cima. Y por eso te escribo y me adelanto. Por eso el soliloquio esta mañana helada de diciembre en que te has muerto. Porque la muerte es una carcajada y es mejor reírse todo el tiempo. Wow. No, Eloy, no tienes nombre, qué bruto. Bueno, es un resumen de lo que yo viví con Armando. No sé si como poema valga mucho, pero es un resumen de mi experiencia con Armando de 30 años, no que 30 años más, 10, 35 años de amistad. Wow. 90, sí, 35 años de amistad. Está muy bien, ¿eh? Tiene muy buen final. Gracias, No, gracias. sabes que lo retrata y te retrata perfectamente esa persona tan personaje, como decía Juan, y además con ese enorme cariño que se tenía en él. Oye. Qué bárbaro, qué forma de quererse. Mucho cariño. Contabas que tú venías a verlo y él se preparaba prácticamente con la emoción todo el mes, porque nos escribías o le marcabas, y un mes antes ya estabas viendo la cita para que no fallara eso, y a veces fallaba porque, bueno, no se sentía bien, porque habíamos tenido el problema de la quimio y porque tal, y tú insistías, y él se preparaba para ese día como si fuera su boda o no sé, sí, planear el menú. Era muy bonito. Planear el menú. Que el maestro te hiciera caso. No, ya ahí ya era una amistad una amistad que fue entrañable y que fue importantísima para él. Yo diría que con ustedes tres, Julián ya no está, pero relaciones fundadoras, y una persona insustituible. Yo quería Sí. leer este texto, yo espero no tardarme mucho. Es un libro, les cuento, que llevo escribiendo desde hace mucho tiempo y me empecé escribiendo unas crónicas de viaje desde hace mucho tiempo. Y finalmente decidí, por presión de Armando, ya acaba ese libro. Y este libro que no se ha publicado se llama Telarañas y está dedicado a él. Y sobre todo fue un evento en el que nada más el contexto es cuando le dicen a Armando que ya tiene una segunda metástasis. Esta fue porque en el mundo del Cancerlandia, que además Armando resistió 17 años, él abandonó el tratamiento en la pandemia, sabiendo que o el tratamiento lo mataba o el cáncer lo mataba, y decidió que lo matara el cáncer y no el tratamiento. 17 años que fue reduciéndose su mundo físico hasta no poder caminar, pero que fue sobreviviendo gracias a la literatura y gracias a la lectura. Se llama entonces
cartas cargadas. Y claro que está Erika a ver. La cita es a las 12 del día. Salgo del trabajo apenas haber llegado. No aviso que me voy. Sé que no estaré de regreso sino hasta después de la comida. Manejo rumbo a la casa a toda velocidad. Me estaciono. Mi hija no ha llegado. No vio su coche en la calle. Toco el timbre. Armando está sentado en el sillón de siempre. Llegaremos tarde, me dice. Escucho golpes en la puerta. Es Ana, mi hija. ¿Quién maneja?, pregunto. Yo, contesta ella. Tú trae a papá. Lo levanto con cuidado del sillón. Casi no puede moverse, se bambolea. Le pido que se concentre. Tiembla a cada paso que da. Sus piernas parecen de gelatina. La muchacha que me espera en el rellano de la escalera toma su brazo izquierdo. Él se aferra a mi brazo derecho. La escalera es estrecha y apenas cabemos los tres. Bajamos escalón por escalón hasta llegar a la calle. Apúrense, grita Ana desde afuera. Lo metemos con cuidado en el asiento de atrás. Le abrocho el cinturón. Arrancamos. Ana llama al consultorio desde su celular para que nos esperen a la entrada del edificio con la silla de ruedas. Llegamos 5 minutos tarde. La enfermera nos dice que el doctor no podrá asistir. Un problema personal. Pero no se preocupen. Los atenderá la doctora suplente, explica. Me enfurezco, aunque no digo nada. Pienso que para todos será imposible reorganizar las agendas. Vámonos a la casa, dice Armando. Para nada, contesta Ana. No vas a pasar más días con ese dolor, le dice, mientras mira su celular. Vocean su nombre. Entramos al consultorio. Hay una doctora joven que desconocemos y un asistente, las dos vestidas con batas blancas. Lo reciben con sonrisas. Él no nos presenta, solo dice, al fin, rodeado de mujeres, como siempre he querido en mi vida. Ellas ríen. La doctora suplente mira el expediente en su computadora. Comienza el interrogatorio. Mi marido contesta. A veces le pide que repita la pregunta, a veces responde explayándose, a veces duda y la mayoría de las veces miente y da otras respuestas, aunque asegura que lo que dice es verdad. Ana y yo lo corregimos. Sí, tiene cáncer desde hace 16 años. No, no es la primera vez que siente estos dolores. Vienen sucediendo desde hace tiempo. Ya van varias veces que le pasa lo mismo. No tantas, contesta él, aunque insiste en que los dolores se han vuelto cada vez más insoportables. ¿Por qué le ha pasado esto?, le pregunto a la doctora suplente. Las quimioterapias y las radiaciones, dice, dejando la frase inconclusa. Lo llevan en la silla de ruedas a otro consultorio. Lo acompaño. La enfermera y yo apenas logramos sostenerlo en pie y subirlo a la báscula, 50 kilos. Pero hay que descontar el peso de la ropa, los zapatos, pienso. Entra la doctora suplente. Ya somos 3 las que lo ayudamos a bajar de la báscula. Ahora le ayudamos a subir a la camilla. Doble la pierna izquierda, doble la derecha, empuje mi mano con su rodilla, trate de empujar más fuerte, como si me pateara. Él obedece en silencio. Volvemos a montarlo en la silla de ruedas. Otra vez estamos en el consultorio. La doctora suplente dicta y la asistente teclea en la computadora. Metástasis en la médula ósea. Imprimen la receta y van explicándonos los cambios que harán en las medicinas, cuántas pastillas deberá tomar, cuántos días. Hace marcas en la receta con una pluma. Esta solo por 10 días, esta por 6 meses, esta por... No creo durar tanto, dice él, riendo. Claro que sí, asegura la doctora suplente. Verá cómo se le quitarán los dolores. Es más, la próxima vez que venga al consultorio, hasta bailaremos. Se ve que usted baila muy bien, ¿verdad? Todos ríen. La doctora suplente dice que nos tiene 2 regalos. Uno es una caja compacta, color lila. Me extiende también una veladora pequeña, morada. Los meto en mi bolsa sin mirarlos y le agradezco sus atenciones. Ana y mi marido van a la recepción a pagar la consulta. Los alcanzo. Pedimos el coche y devolvemos la silla. Llegamos a la casa. Ana se despide. Tiene prisa. Una junta de trabajo en media hora. Le pedimos a la muchacha que suba la comida. Dame los regalos, me dice Armando. Se los entrego. Miro la caja compacta y creo sentir el olor a lavanda. También le entrego la vela.
Rompe el papel celofán de la caja y la abre. No es un jabón de lavanda como los que te gustan, me dice, como si hubiera leído mis pensamientos. Son unas cartas. Las abre como abanico y va tomando una por una. Lee la primera. Las cartas de Armando. ¿A qué hora le pusieron mi nombre, Claudia? No sé, le digo. No vi nada. Creo que no son para jugar póker, ¿verdad? Comenta sonriendo. Va leyendo una por una. Las primeras 4 dicen lo más importante, lo menos importante y lo que no importa. Las va colocando separadas sobre la mesa. Hay que elegir cuál va en qué montón, dice en voz alta, como si hablara solo. No sentir dolor, tener conciencia, ser autosuficiente, estar con mis amigos, recibir visitas, despedirme de cada quien, hablar con mis seres queridos, poder comer, mantener el sentido del humor, internarme en un hospital, morir en mi cama, estar acompañado de mis mascotas. ¿Mis mascotas? Dice. Escuchar música. ¿En dónde pongo cada carta? Me dice mirándome. No importa, luego lo decides, contesto. Afirma con la cabeza. Sigue leyendo. Dejar de pensar, decidir cómo será mi entierro, escribir mi epitafio, pagar mis deudas, hacer mi testamento, poder beber alcohol, donar mis órganos, rodearme de flores, mover la cama junto a la ventana, estar acompañado de mi familia. Solo tú y Ana, Claudia. Nadie más, me dice. Pues, ¿qué paquete me dejas a mí? Le contesto. ¿Prohibir a los demás verte? Pueden verme, acepta, pero no al final. ¿De acuerdo? ¿Prometido? Continúa leyendo. No poder hablar, que no entiendan lo que digo, decir lo que quiero y lo que no, respetar mis decisiones, estar rodeado de velas blancas. ¿Y qué haremos con la vela morada que nos acaban de dar? Dice burlándose. Bueno, ya tú te encargas, ¿verdad, Claudia? No contesto. Incinerarme, enterrarme con mis muertos, hacer misas en mi honor, dejar en paz a quienes me amaron, arrepentirme de lo que hice, recordar mis últimos momentos felices, pedir un cura, estar siempre limpio, avisar al trabajo. La muchacha llega con la bandeja de la comida. Mira, esta es una última carta. ¿Qué dice? Le preguntó. Dice, escribir alguna petición que no esté en las cartas. Toma la cuchara, la sumerge en la sopa y se la lleva a la boca. Veo el fondo de mi plato como si acabaran de servirme cucharadas de lodo. ¿Y qué pondrías en esa última carta? Le pregunto, haciéndome el ecuánime, conteniendo con fuerza las náuseas y el vértigo. No dejarlas nunca. Se acabó. Un deseo, todo un deseo. Ya quedamos en que son 22 meses más. No abres la boca. Muchas gracias, Claudia. Está muy emotivo, muy bello. Gracias. Creo que estos testimonios que acabamos de tener son invaluables. Gracias a los tres, a Eloy, a Eduardo y a Claudia, por estar aquí. Gracias a todos. Abrazo. Vale, pues. Abrazos, abrazos. Ya nos Abrazo. veremos. Pronto. Así es. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias. Gracias a ustedes dos también. Bye, bye. Besos. Adiós. Adiós.